particular que nos impactan tanto, y vamos a comenzar por el caso del empresario Alejandro Correa, que fue brutalmente asesinado en mayo del año 2020. Para dar un poquito de contexto, hay que decir, Monty, que de hecho había una formalización en este juicio oral por el homicidio calificado del empresario el pasado 14 de febrero, pero por cuarentena de 2 de los imputados se suspendió al 28. Exactamente, una familia que lleva muchísimo tiempo esperando por justicia. Recordemos que este caso sucede, este homicidio, en mayo del año 2020 en el barrio residencial de Los Bosques de Montemar, en Concón. Ahí estamos viendo imágenes del del empresario Alejandro Correa. La verdad es que, claro, este juicio se aplaza por temas de COVID, pero sí queremos repasar un poco la historia contigo, Carlos, de cómo ocurren estos hechos, porque acá lo que llama la atención también es cómo logra entrar el sicariato a nuestro país. Habíamos visto casos anteriores emblemáticos, por ejemplo, el de María del Pilar Pérez, ¿cierto?, en el año 2008, pero esto enciende nuevas alarmas, y este caso que por supuesto que busca justicia, Salfate, como lo decíamos, su hija Valentina Correa, que hasta el día de hoy está reclamando para que se pueda esclarecer este caso y los culpables puedan pagar por lo que hicieron. ¿Recordemos cómo fue el caso un poquito? Exactamente. Estamos hablando de que este empresario posee dentro de sus bienes unos terrenos en donde todo parece indicar que él lo está manteniendo hasta que ciertas construcciones que se están haciendo hasta el día de hoy en el sector le aumente la plusvalía para que él luego pueda hacer un negocio con ellos. Por lo tanto, no iba a construir nada, sino venderlos en el mejor momento correspondiente. ¿Qué es lo que sucede? Que el temor que él más tenía termina concretándose cuando mucha gente comienza a tomarse estos terrenos. Y hoy por hoy, como suele suceder, no solamente gente que por una necesidad, obviamente, de tener algún arraigo de suelo, lo que hacen es que se provocan mafiosos intermediarios que comienzan a vender, sin ser los dueños de la propiedad, pequeños espacios de suelo a unas módicas sumas de dinero a personas que están en tremenda necesidad de aquello. Cuando este hombre, dueño efectivamente de este predio, se da cuenta de que esto se le está yendo de las manos, comienza a hacer acciones legales, sobre lo cual recibe amenazas, y sobre en última instancia es donde alguien que parece organizar todo esto decide contratar a este sicario. Primera pregunta, ¿es esto un sicario? Vale decir, ¿un sicario cometería todos los errores que este hombre cometió al asesinar a este empresario? ¿O están haciendo una especie de negocio fantasioso de personas que creen que por una gran suma de dinero pueden asesinar a alguien y salirse con la suya? Sí, a ver, el sicariato o el crimen por encargo, el homicidio por encargo, eso dentro de la legislación chilena siempre ha existido. No olvidemos que nuestro Código Penal es de 1870 y algo. Y ya está tipificado ese delito en ese momento como un agravante del homicidio. Así que el sicariato siempre ha existido en nuestro país. En este caso puntual, o qué es lo que busca una persona y contrata a otra para que cometa el crimen, básicamente se ensucia las manos por esta otra persona. ¿Pero lo contrata porque supone que esta persona sabe cómo hacerlo o solamente porque él no quiere hacerlo? No, lo contrata solamente para que haga este trabajo, entre comillas, o que cometa el crimen. Claro, claro. Independiente si lo hace de forma más limpia, deja o no deja evidencias. La función de esa persona es cometer el homicidio y punto. ¿Cuáles sean las consecuencias después? Ese es otro problema. Claro. Eso no es responsabilidad o no está dentro, salvo obviamente que se converse con el sicario o con la persona que va a realizar este homicidio para que se preocupe de estos detalles. En este caso puntual, el crimen cometido por esta persona, este ciudadano colombiano, hay que ver también... El parce que le decían. El parce, que viene con antecedentes penales desde Colombia, ingresa de forma irregular a Chile y en Chile comete otros crímenes también, pero pese a todo ello, estaba en libertad y sin cumplir ninguna pena y andaba por las calles de nuestro país absolutamente sin ningún problema. Él comete este brutal homicidio y lo hace y deja muchas evidencias, obviamente, cosa de que la PDI lo descubre rápidamente y ya lo pone tras las rejas a él y a todas las personas involucradas en este crimen. Hablemos de esos errores que cometen, pero antes quiero leer un texto en una entrevista hecha a Valentina Correa, hija del empresario asesinado por encargo. Ella describe en una frase un poco todo lo que sucedió para la gente que a lo mejor no está tan a cabalidad con el caso. Valentina dice: Renato López contrató a Víctor Gutiérrez Londoño,
alias El Parce, este colombiano de quien habla Víctor Gutiérrez. Para concretar el crimen, él, se refiere a Renato López, es vecino de mi papá en el terreno de Quilpué, terrenos de los cuales ya nos hablaba Juan Andrés Alfate. Y había tenido un par de problemas porque este se apropió de 2 hectáreas del terreno y mi papá lo demandó. A López le molestó y la manera más fácil que encontró fue encargar su muerte. Ahí justamente contrata a Víctor Gutiérrez Londoño, quien a su vez, Víctor Gutiérrez Londoño, El Parce, subcontrata de alguna forma a un chofer para que lo pueda trasladar, tanto en las visitas de inspección previas como el mismo día del asesinato, y además la cuarta persona que estaría en esta investigación por cómplice, justamente la pareja de Víctor Gutiérrez Londoño. Hasta ahí más o menos para dibujar el plano de manera muy breve. Carlos, te quiero preguntar por los errores que cometió el modo operandi acá. El modo operandi, por la forma en que la Brigada de Homicidios de Valparaíso actuó, porque de hecho lo dice el subprefecto Eric Martínez, que dice que desde el sitio del suceso se levantó evidencia criminalística, tales como imágenes de las cámaras de seguridad privadas y municipales que permitieron posicionar vehículos y personas en el lugar. Eso es lo que ellos empezaron a hacer. Está bien ese procedimiento porque también uno dice, oye, fue súper rápido. Ojo, tal vez debería ser la norma, que todos los pillen muy rápido, pero efectivamente acá se demoraron una lógica de 3 a 4 días en tomar detenido a Víctor Gutiérrez. ¿Cómo fue su modo? Claro, ¿son buenos los policías o son malos los asesinos acá? No, acá se hizo un muy buen trabajo policial, un muy buen trabajo investigativo. A ver, el origen de todo esto es porque una persona, que ahora está detenido, que es López, comete estos fraudes con estos terrenos. Y ahí estamos viendo al autor del crimen, a este ciudadano colombiano detenido por la PDI. Entonces, López, no olvidemos que la víctima hace una denuncia contra López, que se quiere apropiar de sus terrenos, y básicamente por denunciarlo a la justicia le cuesta la vida. Entonces ahí ya está el primer hilo investigativo. ¿Por qué lo hubiesen querido matar? Porque no es un homicidio generado por un robo o un delito más común. Hay un posible móvil desde el principio. Primero tienes que buscar el móvil. Entonces en este caso de inmediato se detecta el móvil, que sería este. ¿Por qué una persona muere de esta forma tan brutal? ¿Por qué es asesinado tan brutalmente? Cuando las películas preguntan, ¿usted tenía enemigo? ¿Había alguien que le hacía daño? Bueno, él tenía una razón. Ahí estaba. Entonces la primera línea investigativa. ¿Quién es el mayor responsable? La persona que fue denunciada porque le estaba tomando o quería tomarse los terrenos de él, el primer móvil. Después tenemos todas las cámaras de seguridad, tal como tú lo narraste, Mike, en el sentido de que todas las cámaras de seguridad posesionan a este mismo colectivo que no tenía nada que hacer, que no estaba dentro de su recorrido, ir a esta zona de Concón. El día anterior baja esta persona, toca el timbre de la casa para ubicar y ver quién más vivía en la casa, alguien le sale de la casa, le conversa, y después se sube al colectivo y se devuelve, y el día siguiente aparece el mismo auto y se comete el crimen. Quiere identificarlo. Entonces ya obviamente hay alguien que lo identifica, en las cámaras de seguridad se identifica el mismo vehículo que había estado el día anterior ahí. ¿Por qué va un colectivo que no tiene nada que ver en el recorrido o un taxi a esa zona sin que se baje esa persona? Entonces, de inmediato anda al punto más débil. ¿Quién es el punto más débil en este caso? El taxista. Así llegan a la patente. Identifica el auto, exactamente, identifica el auto, identifica el taxista, que te dé explicaciones por qué fue, quién era la persona que estaba al lado, y él empieza a narrar toda la historia de inmediato. De hecho, el taxista le pagaron $1 millón para hacer ese trabajo. Es súper cruel, es súper crudo este caso. Dentro de los antecedentes que se manejan es que efectivamente Alejandro Correa había hecho una denuncia contra Renato López el 15 de mayo del 2020 en su contra por esta toma ilegal de los terrenos. Días posteriores es cuando ocurre este homicidio a sangre fría, como tú bien relatabas, ¿cierto? Primero va a reconocer el terreno, al día siguiente llega y pone una bala en su cabeza, ¿cierto? Le cuesta la vida claramente, y de ahí en adelante todo lo que hemos conocido es como de una reacción muy, muy violenta, muy a sangre fría. De hecho, después el mismo Gutiérrez es encontrado, como tú comentabas, en Quilpué, y él confiesa, y eso es lo que más me llama la atención, porque él confiesa que se le habrían pagado estos 5 millones de pesos, y también entra a confesar su pareja, ¿cierto?, Melissa Palma. Te quería preguntar, Carlos, ¿qué lleva a una persona a confesar entonces este crimen? ¿Podríamos entonces entender que este sujeto, Gutiérrez, quizás no se dedicaba a esto, era su primer crimen? ¿Por qué después terminan confesando el crimen que cometió? Seguramente hay varias opciones. Yo creo que la opción que tiene que haber ocurrido en este caso es que esta persona, pensando en confesar el crimen, podría haber generado algún atenuante en su pena.
por colaborar con la justicia. Lo que él no sabía, evidentemente, que el ser el autor del crimen o el sicario tiene exactamente la misma pena que la persona que lo contrata y por ser el autor intelectual del crimen. Están al mismo nivel. Entonces, evidentemente, ahí había una falencia porque obviamente no es una persona que conozca las leyes de este país y ahora va a pagar igual y debería ser una cadena perpetua calificada absolutamente sin ningún problema. Ahora las preguntas que uno se hace son las siguientes. Pareciera que existen personas de afuera que saben a quién contactar si quieren asesinar a una persona. Es como que si hubiera un mercado negro donde alguien sabe a quién llamar y que te ponen en contacto con una persona que es capaz de apretar un gatillo por una cierta cantidad de plata. Curiosamente, lo que tú decías, y esto yo no tenía ese antecedente, este sicario, bastante improvisado por lo demás, ¿tenía órdenes pendientes o, dicho de otra manera, estaba en libertad cuando ya, por las razones que sea, había matado ya a otras personas? Venía, digamos, de su país de origen, arrancando de la justicia para seguir cometiendo fechorías similares en nuestro país y por lo tanto él se ofrecía públicamente para asesinar por ciertos montos de dinero a quien quisiera contratarlo. En Colombia sí tenía antecedentes penales, estaba arrancando la justicia de su país. Y eso no salta en el aeropuerto. No, porque Chile no revisa los antecedentes penales de las personas que ingresan. De hecho, se dice que entró por un paso... Si es que tú entras por el aeropuerto o de forma formal como turista, tampoco te van a saltar los antecedentes penales porque no están en línea con los antecedentes. Chile no exige eso. Pero maravilloso. Entonces, estamos sonados. Ese es uno de los puntos. Entonces, por eso es tan importante que Chile, con las leyes migratorias nuevas, a ver si es que se les ocurrió anotarlo en la ley, que exijan visas o y dentro de esas visas revisar los antecedentes penales de las personas que vienen de otros países. Cuando uno viaja a otros países, evidentemente a uno le exigen visa o nuestros sistemas están en línea con otros países, pero Chile no los tiene. Y eso es un tema de Cancillería, que la Cancillería es el responsable de generar esas conexiones con los otros países. Pero el caso de que a uno ciudadano de pie se le ocurre así, pero lo primero que se le ocurre es eso. O sea, como el desde. Sí, es raro que... Estamos ahí en la seguridad. Bueno, Chile, sin comentario. De hecho, hay una carta que Valentina Correa envió al Mercurio poquito después que ocurrió este asesinato y dice: aquí hubo negligencias inexcusables, aquí fallaron los agentes fronterizos, porque sabemos que este personaje colombiano entró por un paso no habilitado por el norte de nuestro país, y también en el año 2018 la justicia tomó el caso de Gutiérrez por porte de drogas y también por intento de homicidio, y sin embargo el Ministerio Público decidió no perseverar en la causa, según las mismas declaraciones que entregó en esa oportunidad el subsecretario Gali. Entonces aquí uno se pregunta por qué anda un delincuente suelto. Primero, una persona que está de manera irregular, y segundo, una persona que ya estaba fichado con antecedentes penales y delictuales en nuestro país y que tuvo que haber pasado esto para que ahora recién la justicia tome consideración de sus causas. Sí, de hecho, tengo entendido, puedo estar equivocado, si es así, por favor, corríjanme, que este homicidio frustrado es porque él apuñala a un carabinero. Encima. Entonces no es un homicidio frustrado. Estamos hablando de una persona que le quiso quitar la vida a otra y está en libertad. Ya, pero por insultar a un oficial... Entonces eso es totalmente ridículo que la Fiscalía no haya continuado con la persecución penal, porque para eso está. Si no lo hacen ellos, nadie más los puede hacer en el país. Entonces no corresponde. Y aquí hay un punto importante, porque yo he tenido muchos contactos con gente en Colombia, con autoridades colombianas, y en Colombia existe una escuela de sicariato en Medellín. ¿Una escuela? Una escuela, eso es así, eso viene de la época, lo hemos conversado, y esto viene de la época de Pablo Escobar. Hay una novela y una película muy famosa, San La Virgen de los Sicarios, de todos estos jóvenes, digamos, que tienen todo, como tú dices, una formación informal para hacer carrera delictual asesinando personas. Exacto. Entonces, ¿cuál es el trabajo o cómo funcionan estos sicarios? Viajan a otras ciudades de Colombia u otros países latinoamericanos, son contratados obviamente, tienen un precio, viajan con pasaporte de forma normal, como turistas, viajan, ingresan a esa ciudad o a ese país, hacen el trabajo, por supuesto, y se devuelven a su país el mismo día o el día siguiente. Entonces, están en un periodo muy breve de tiempo, y por eso
eso es indetectable, porque alguien vio, pueden haber miles de cámaras de seguridad, pero si la persona salió de inmediato del país o se cambia de inmediato de ciudad, no va a estar. Y eso es una situación que está ocurriendo, lamentablemente sigue y sigue estando ahí. Entonces, y ellos mismos, las autoridades colombianas, lo reconocen y lo saben. Entonces, por eso estas personas tampoco van quedando con antecedentes penales en otros países, porque no alcanzan a ser registrados. Carlos, en este caso de Chile y en el caso del empresario Alejandro Correa, ¿tendríamos que preocuparnos de un sicariato organizado? ¿Por qué te lo pregunto? Porque efectivamente cuando uno ve el modus operandi de Víctor Gutiérrez Londoño, alias el Parce, uno dice, a ver, da la sensación de que este tipo no era muy experto en la materia. Da la sensación de que cometió errores de principiante, claro. Utilizar el mismo vehículo, ¿cierto? Ir paseando. Dejó un caminito de migas. Exacto. Como Hansel y Gretel, iba dejando las migas. De hecho, el mismo día que lo asesinó, él va primero en la mañana, ¿cierto? No puede hablar con él, después vuelve un par de horas después y termina asesinando a este empresario. ¿Tenemos que preocuparnos de que ya empezó ese crimen organizado a entrar a nuestro país? ¿O estamos en esas líneas de tratar de imitar esta escuela de sicariato? Yo me preocuparía, más que el sicariato, del crimen organizado, de las mafias que existen, que están vendiendo sitios que son públicos o privados de estas tomas. Porque la persona que contrata a la persona que comete este homicidio es una persona que está encargada de o se dedica a robarse sitios, quitar los loteos y después vender estos predios o estos sectores a gente necesitada habitacionalmente. Y eso lo hemos visto en muchos lugares del país, que existen verdaderas mafias que están vendiendo sitios públicos o sitios privados y se hacen estas tomas. Entonces, eso es crimen organizado y eso es lo primero que hay que detener. Deteniendo eso, obviamente esto no va a pasar nunca más. Estoy completamente de acuerdo contigo. Estas cosas hay que cortarlas de raíz, obviamente, de el negocio que genera esta delincuencia organizada, como bien decía Michael. Quiero entender que si este hombre no era un profesional del crimen, el sicario, al parecer su voluntad, su carácter, su espíritu, sí parece entrar en ese perfil. Valentina Correa, hija de la víctima, hace el siguiente relato de cómo fue que le quitaron la vida a su padre. Dice así: se pone el sicario frente a mi papá y mi papá le dice, tranquilo, tranquilo. Y el tipo le disparó a matarlo. Le disparó directamente a la cabeza y luego hubo un segundo disparo al abdomen. Aquí me parece que, insisto, el actuar de este tipo con respecto a dejar tras enorme cantidad de pistas es como que no supiera lo que está haciendo. Sin embargo, al momento de actuar no le tirita la mano, digamos, al disparar a un hombre a quemarropa en su cabeza y en el abdomen. Pero déjame ser más frío, deja a otra persona con vida que estaba justamente con el empresario Alejandro, el amigo, que le trata de disparar, pero no, como que le roza. Sí. Entonces ahí son muchos los errores dentro exacto, y hace como el desde nomás, o sea, deja todo ahí y dice, bueno, a esto me llamaron, lo hice pésimo, pero ya misión cumplida y voy a cobrar mi plata y todo lo demás. Después se cuadraron, digamos, los traspasos de dinero, digamos, y no costó nada dar captura a todas estas personas. Yo no sé si, como decía la Monty, esto es algo que se está instaurando en nuestro país, de personas que se están creando donde la vida humana les importa nada y por lo tanto esta es una oportunidad de negocio que puede ir creciendo en el tiempo. Sí, yo creo que el punto acá es que esta persona actuó pensando en la impunidad. Me refiero a este grupo de personas que participaron y que cometieron este crimen. Todos son autores de este crimen en diferentes posiciones, claro, pero todos son autores de este homicidio, brutal homicidio. Entonces, ellos creen que pueden actuar con toda la impunidad del mundo. A lo mejor lo pudieron o lo han hecho anteriormente y nadie los ha descubierto. Pero en este caso puntual pensaron, a lo mejor nadie me va a ver, por eso actuó de tal forma tan burda muchas veces y derechamente fue lo que hicieron. Entonces yo creo que hay que ver cuál es el historial que tienen estas personas. Pero vuelvo a insistir, la mafia de las ventas ilegales de terreno, ahí está el origen de todo.